mente en este día, Señor. Te queremos dar gracias, Dios, por este día maravilloso donde podemos entrar en tu presencia mediante tu palabra. Bienvenidos a todos los hermanos que entren por este canal. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, una iglesia de estudio y de enseñanza bíblica. Por eso hoy vamos a conocer lo que nos enseña la palabra de Dios. Hoy en este día corresponde el tema: todos tenemos que dar cuentas al Señor. El capítulo que vamos a analizar es el Jeremías 23. Como podemos mirar, el título dice: tenemos que dar cuentas, todos tenemos que dar cuentas al Señor. En este capítulo miramos que es un relato bastante, digamos, duro, porque Dios inicia en este capítulo haciéndole un reproche. Como inicia, dice: a los pastores, a los profetas, a los líderes o adultos con autoridad. Todos tenemos que dar cuentas a Dios. Entonces, todos los que tengamos una responsabilidad, ya sea como pastor, ya sea como profeta, ya sea como líder religioso, ya sea como adulto con autoridad, que se refiere a nosotros como padres, que tenemos también esa responsabilidad de guiar nuestro hogar, de guiar a nuestros hijos. En el caso de los pastores, ellos están encargados de guiar el rebaño, de infundirles confianza, de ayudarlos a resaltar sus dones y talentos para que ellos puedan ser personas que puedan manejar sus vidas. Todos tienen que dar cuentas, y como dice también los profetas tienen un cargo más alto, según estudiaba. Dice que ellos, pues antes se les conocía como videntes, porque ellos, al conectarse con Dios, Dios les revelaba a ellos para que también lo que ellos visualizaban transmitieran al pueblo. Entonces de eso se trata este tema. Pero miramos que aquí hay una falencia con este pueblo. Aquí hay una falencia con este pueblo y iniciando, como decimos, aquí inicia Dios haciéndole reproche a los pastores, en este caso a este pastor encargado de este rebaño. Y siguiendo con el estudio también habla, dice, contra los profetas mentirosos. Entonces, como podemos mirar, todos tenemos que dar cuentas a Dios. Ya los que se meten a recibir esta clase de cargos tienen que ser personas responsables. No recibir un cargo solamente por conveniencia, no recibir un cargo solamente porque le dijeron que podía de eso sobrevivir. Entonces mira que aquí Dios les va a hacer un reproche a cada uno de ellos. Dios los va a desenmascarar. Entonces vamos iniciando con, como dice lo que inicia aquí. En el versículo 23 dice: Dios le va a tomar cuentas a todos. En este caso dice: el Señor dice: pobre de ustedes, pastores, que destruyen y dispersan a las ovejas de mi pradera. Esto dice el Señor Dios de Israel: a los pastores que guían a mi pueblo, ustedes han dispersado a mis ovejas, las han espantado y no las han cuidado. Así que voy a encargarme de darles a ustedes su merecido por el mal que han hecho, dice el Señor. Entonces miramos aquí las características tal vez de un pastor que a lo mejor no estaba preparado para hacerse cargo de este rebaño. Porque según aquí dice, era para que los guíe. Yo les di un cargo de guiar al pueblo. Y ustedes los han dispersado. Ustedes los han espantado. Entonces miramos que Dios aquí empieza a tomarles cuenta. Por eso dice: todos tenemos que dar cuenta de nuestros actos. Todos tenemos que digamos, nos encargan, digamos, hacer un almuerzo. Si nos encargan es porque nos miran que somos capaces, que somos responsables.
pero llegan y que a buscar el almuerzo y ya no lo encuentran. Entonces, ¿qué hace? Nos volvemos aborrecibles. De eso estaba tratándose aquí. El pueblo se había vuelto aborrecible, ya la gente ya no quería saber nada de Dios, se había dispersado. ¿Por qué? Porque los habían espantado. ¿Y cómo los espantamos? Muchas veces siendo exagerados, siendo burladores o tal vez imponiéndoles cargas muy difíciles. Entonces la gente se espanta porque tal vez las personas todas no están preparadas para eso. Entonces mire que a eso se refiere, porque cuando dice el rebaño, dice que las ovejas, ellas son débiles, ellas tienen que andar con cuidado porque ellas andan en manada. Y entonces mire que las espantaron, dice. Entonces Dios eso les estaba reprochando y les estaba tomando en cuenta de que les había encargado el rebaño y lo que habían hecho era dispersarlo. Entonces mire, a nosotros también, como decimos, como líderes con autoridad, que somos los adultos, que nos comprometemos en ese hogar, que tenemos los hijos, ¿qué hacemos? Primeramente de ese esposo, porque dice que tenemos que vernos mutuamente. ¿Y qué hacen esas esposas que a lo mejor no estaban preparadas para ser esposas? Entonces lo que hacen es ser mujeres exigentes, empiezan a manipularlos, empiezan a insultarlos, a burlarse. ¿Y qué hace el pobre esposo? Pues tiene que salir huyendo de la casa. Se espanta porque dice, pues todos estamos recién acoplándonos y el uno y el otro empieza con exigencias. Entonces se espantan, el uno el otro tiene que aprender a tener cuidado hasta que se acoplen, hasta que se generara un ambiente confiable. Y eso es lo que estaba pasando aquí. El pueblo se había dispersado y muchas veces también en los hogares, por no saberlo llevar, por no saber entendernos, nadie nace sabiendo, ni tampoco para los hogares hay una escuela donde nos enseñen. Entonces lo que hacemos es seguir patrones de conducta. Llevamos nuestra conducta de nuestro hogar, de solteros, y queremos seguir haciendo lo mismo, siendo solteros. Entonces, pues todo eso nos espanta porque ya la pareja tiene que sujetarse el uno al otro, tiene que obedecer del uno al otro, pues sabe que a la hora que tienen que llegar, ya no puede andar haciendo disparates por las calles con los amigos tarde de la noche. Entonces mire que lo mismo pasa con el pastor tenía que estar pendiente de las ovejas, no tenía que soltarlas por ahí porque ellas solas pues se dispersan, ellas cogen por un lado, cogen por otro. Entonces mire que es muy delicado el asunto porque mire que aquí Dios ya les hace ¿qué? El reproche, Dios ya empieza a decirles lo mal que están haciendo, que han dispersado a sus ovejas, a su rebaño. También miramos que nos habla acerca de que a veces también exageramos en muchas cosas. A veces creemos que podemos manejar nuestras vidas a nuestro antojo. Esto lo dice el versículo 9. El versículo 9 dice, este es su mensaje acerca de los profetas. Se me rompe el corazón dentro de mí y mis huesos se debilitan, perezco como borracho. Soy como un hombre dominado por el vino. Me siento así por causa del Señor y sus santas palabras. Entonces miramos que aquí estaba ya el profeta, pues parece que él es el que encargó a que cuiden el rebaño, pero ya él se sentía mal porque no estaban cuidando el rebaño del Señor. A los primeros que afectamos, como decimos, es a todos los que nos rodean. Él se siente débil y lo mismo pasa como nosotros como padres también entregamos nuestros hijos al matrimonio y vemos que está mal. Los primeros que se rompen nuestro corazón somos nosotros. Y miraba en otra versión, decía que era el profeta, se sentía así mal, de mirar cómo el rebaño iba cada vez de mal en peor. Porque no nos sujetamos, porque queremos hacer lo que nosotros mejor nos conviene. Entonces miramos que todo eso tenemos que dar cuenta a Dios. Como podemos mirar ahora, ¿qué genera este comportamiento?
este comportamiento genera algo desagradable. Veamos en el versículo 14. Este comportamiento genera algo muy desagradable. Entre los profetas de Jerusalén he visto algo muy desagradable. Cometen adulterio, viven en fraude, fortalecen a los perversos, ninguno se aleja de su maldad, pero ninguno se aleja de su maldad. Para mí ellos son como una Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Eso es lo que decimos aquí. Por ejemplo, aquí dice que empiezan a querer, el comportamiento de ellos genera algo abominable. Dice, he visto algo muy desagradable. Cometen adulterio, viven en fraude, fortalecen a los perversos. Entonces, como decimos aquí, se nos delega un grupo. Se nos delega un grupo que tenemos que pastorearlo, pero el comportamiento, digamos, aquí da a entender, por eso decimos que el líder aquí es Jeremías. Le ha delegado a ciertas personas de cuidar el rebaño, porque él dice, yo me siento triste de ver eso. Miro que los líderes siguen haciendo, les delegué un grupo en ese grupo pues no avanza, ese grupo sigue liderado por una persona que no ha sido conversa. Y muchas veces es así. Nosotros los mandamos, digamos, a los hijos a estudiar a un colegio, pero a veces sucede que no todos los profesores, no todos los que guían a estos niños son de verdad muchachos que se han preparado, digamos, en el área académica. Y me contaba alguien, decía, no, es que ese profesor, él fuma, ese profesor, decía, era un profesor del industrial, decía, ese profesor llega borracho a enseñar. Entonces son casos de que eso, nosotros delegamos de allí de donde sale esa formación. Entonces miramos que eso es algo desagradable. Y lo mismo pasa también en muchos grupos. Hay muchos grupos y le delegan a un hermano, vaya usted a dirigir ese grupo a tal barrio, a tal zona. Cuando nosotros como conocedores de Dios es porque, no es porque nos han delegado porque sí, porque no había más que hacer o porque vieron de esa forma que se podían lucrar, porque muchos buscan la forma de lucrarse. Entonces, no, lo mismo pasa con los profesores. Si esos profesores no han sido preparados para enseñar, se van a tirar a los jóvenes, como le digo yo, y eso lleva a testimonio, porque eso cuentan, dice, llegaban, otro me contaba, decía, del ejército, decía, ese padre, ese sacerdote, ese llega a predicar borracho, llega ese sacerdote a predicar borracho, y todos los soldados viendo eso. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Y eso sucede. Nosotros como líderes o encargados de un grupo, todos vamos a tener que dar cuentas a Dios, como dice. Tenemos que, si vamos a comprometernos a liderar un grupo, tenemos que ser personas de ejemplo. De verdad, ejemplo, porque a veces predicamos también, o predicamos de obediencia, predicamos de santidad, predicamos de perdón, pero ninguno de eso lo aplicamos, porque seguimos siendo los mismos margeniados, seguimos siendo los mismos fraudulentos, tramposos. Entonces, mire que no hemos dejado el mundo. Estamos en ese grupo porque nos dijeron, no había quien más mandar, digamos así. Y así es también, por ejemplo, la mamá que manda al niño al colegio o la mamá que manda a la guardería. ¿Qué va a haber? ¿Qué guardería es? ¿Es una guardería certificada? Mire que antes habían guarderías en toda la ciudad, en casas, y muchos de allí, de los niños salían más peor de lo que entraban allí. Niños ya salían siendo vulgares, altaneros, porque tiene que haber esa formación. Entonces aquí da a entender de que aquí el pueblo no estaba en buenas manos, no estaban guiados por un líder confiable, sino un líder que dice aquí, un líder dice que hacía fraude, un líder que era adúltero. Entonces, ¿y qué están viendo nuestros alumnos o nuestro rebaño? Y el rebaño en el que nosotros estamos también es nuestro hogar. ¿Qué están viendo? Ven a un marido que llega a gritar a los hijos,
¿Qué están viendo? Entonces mire que eso dice que eso es lo que Dios nos va a reprochar, Dios nos va a tomar en cuenta de nuestro comportamiento. Entonces miramos que también nos dice lo que pasaba en esa congregación. Versículo 13. Versículo 13. Dice, entre los profetas de Samaria he visto algo espantoso. Ellos profetizan en el nombre de Baal y han hecho extraviar a mi pueblo Israel. Entonces miramos que lo mismo, casi lo mismo que dice en el 14. Son líderes que no han sido convertidos. Son líderes que levantan iglesia solamente por lucro propio o levantan iglesia porque ven conveniente. Y en este caso aquí dice, entre los profetas de Samaria he visto algo espantoso. Ellos profetizan en nombre de Baal. Entonces son grupos donde les consienten todas sus mañas desde el mismo líder. Aplica cosas abominables dentro del culto o dentro de la congregación o dentro de la misma casa. ¿Qué se los pone qué están aprendiendo el pueblo? ¿Qué está aprendiendo el rebaño? Cosas abominables. Y muchas veces dicen, hay líderes, por ejemplo, que, como dice aquí, por ejemplo, dice que ellos, ¿qué significa ser profeta de Baal? Dice, significa que mezclan rituales a su acomodo. Meten rituales a su acomodo para infundir miedo, para mostrar poderío, para chantajear, manipular al débil, provocando así que el pueblo se extravíe, se confunda y se estanque. Entonces miramos que hacer eso, que un líder que no ha sido convertido, que está a cargo de un rebaño, en el afán de mostrar que es líder o que es ese profeta, como a veces es que yo soy profeta. Entonces mire que empiezan a mezclar cosas paganas, que lo único que hacen es que la iglesia se estanque, que el pueblo se estanque, que la familia se estanque, porque si desde la casa hacía rituales, los lleva y le encargan un grupo, y tiene el privilegio de tener un grupo, ¿qué va a hacer? Venga, empieza a hacer rituales, empieza a hacer cosas, conjuros, empieza a hacer unos rituales. No dice a Dios, aquí dice que al mismo diablo, a Baal le estaban haciendo ese ritual y encargado de ese grupo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros perjudicamos y confundimos a la gente. Uno dice, no, pues para eso para ver todos esos rituales que hacen, me hubiera quedado nomás donde estaba. Porque igual en la iglesia tradicional también se mezcla muchas cosas y a Dios no le agrada eso. Igual nos damos cuenta, en la antigüedad también habían unos líderes que ellos también quisieron hacer rituales extraños, dice, ¿no? Encendían fuego extraño y eso no era del agrado de Dios. Por eso muchas cosas vemos que en vez de ir para adelante, vamos para atrás. La gente se dispersa, la gente se estanca, la gente no mira la presencia de Dios. Mira a un profeta que dice que es profeta, pero realmente que diga que el rebaño está creciendo, que el rebaño todos siguen juntos, que todos están, digamos, dispuestos a estudiar la palabra, a aprender de la palabra, a aplicar lo que dice la palabra, a despojarnos de nuestros vicios y costumbres. No, dicen que son profetas, pero llenos a su acomodo, siguiendo con los rituales y siguiendo con cosas maléficas, mezclando cosas paganas. ¿Para qué? Para someter al pueblo, para manipularlo. Entonces, esas cosas, como se dice, son cosas de afuera. Entonces, ese líder que se dice profeta lleva ahí y no le parece nada bien, pero Dios se está dando cuenta aquí, dice, están haciendo rituales, están haciendo cosas para espantar al pueblo y eso lo tiene que estancado. Entonces, mire que Dios nos muestra esto para que nosotros corrijamos,
para que corrijamos, no hagamos eso, para que lo dejemos actuar a Dios y no en nosotros, en nuestra fuerza, para retener a nadie, para manipular a nadie. Pues eso también se lo hace afuera. Para eso, como decía alguien, pues para ver esas tonteras, mejor me quedo donde estaba, me regreso a donde estaba. Prefieren regresarse porque sabe que, pues por lo menos si es en la católica, bueno, ya va y hace su ritual y sus costumbres y listo, algo se aprende, pero que ir a estas congregaciones ya es algo grande porque se trata es de enseñar, de guiar al pueblo, no de espantarlo, no de seguirle enseñando cosas paganas y solamente porque ahora alguien le dijo que era profeta, alguien le dijo usted es profeta, pero no había cambiado todavía. Y eso estaba provocando ¿qué? Que el pueblo se estancara, que viera mal ejemplo. Entonces, mire qué es lo que está provocando que no avancemos, qué es lo que está provocando que nos estanquemos, porque pues, las cosas de Dios, lo que es del Espíritu, dice que el Espíritu, Él se mueve como el viento. Él se mueve como el viento y Él lo usa a la persona, pero para engrandecerla, para hacerla brillar, para liberarla. El Espíritu Santo hace cosas maravillosas, pero aquí no está el Espíritu Santo, aquí están unos personajes que dicen que son profetas, por eso aquí el título dice, son mentirosos, recibieron ese cargo, pero solamente para ir a presumir, porque hasta ahora siguen siendo tramposos, pregonan de santidad, pregonan de fidelidad, pero no están haciendo eso, mentira, ni siquiera se congregan, ni siquiera van a escuchar la palabra. Entonces, para decir que son profetas, pero profetas para el mal. Por eso dice profetas para el mal, porque han llevado sus costumbres ahí en la congregación. Y la gente se espanta, la gente no mira nada de ejemplo, no mira nada de, digamos, yo ya he cambiado, yo ya soy otra persona. No, siguen con los mismos rituales, siguen con la misma cosa para confundir a la gente. Entonces miramos cómo se reconoce a un siervo de Dios. ¿Cómo se reconoce a un siervo de Dios? Dice. Es según aquí la palabra, dice que tiene que gustarle el estudio de la palabra. Eso está en el versículo 18. ¿Cómo se conoce a un siervo de Dios? Tiene que gustarle el estudio de la palabra. Pero ¿quién de ellos ha estado presente en la reunión secreta? Pero ¿quién de ellos ha estado presente en la reunión secreta del Señor? ¿Quién de ellos ha visto o escuchado su mensaje? ¿Quién de ellos ha oído y prestado atención a su mensaje? Mire que estos profetas ni siquiera habían estado en esa reunión, ni siquiera se habían dignado, por lo menos ahora en este tiempo decimos, conectarnos con el programa o tema que tenga nuestro líder para enseñarnos. Ni siquiera hemos prestado atención o hemos escuchado, porque dice, ¿quién ha estado ahí? ¿Quién de ellos ha estado presente en la reunión secreta? Les está haciendo un autoanálisis, unas preguntas a los profetas. Les dice, ustedes no estuvieron, no fueron a mi templo, no me buscaron, no me dijeron que les ayude cómo dirigir este grupo. Ustedes no estuvieron ahí escuchando la palabra. Por eso dice aquí, ¿cómo se conoce a un siervo de Dios? Tiene que gustarle el estudio de la palabra. Tiene que estar ahí. En el momento que nos dicen, en tal día se va a transmitir tal tema, estar pendiente. Entonces dice que ahí es donde nosotros recibimos esa instrucción para darla al rebaño. No dar de las costumbres que tenemos al pueblo, sino dar del estudio de la palabra, de lo que nos habla la palabra de Dios. Pagar ese precio. ¿Por qué hay que pagar ese precio? Porque uno ya sabe que tal día se va a dar ese tema, uno va a recibir esa instrucción. Es como, por ejemplo, los que estudian a distancia. Ellos estudian a distancia, tienen que estar pendientes del celular o si se conectan por el computador, recibir esas instrucciones que está dando el profesor por el internet, a distancia, por eso decimos. Toca escribir, tomar nota, para que eso, ver si me identifico con eso. Eso nos está hablando a nosotros, si me identifico, si me meto yo cuando estoy recibiendo esas instrucciones por internet. Si estoy tomando notas, si soy ese estudiante que está pilas ahí para mirar qué aprendo,
¿qué me va a hablar Dios ahí? Porque nos está hablando a todos, nos está hablando a todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener el cuadernito, el lápiz o el papelito donde usted va a anotar el tema que corresponde ese día. De eso es lo que está hablando aquí. Ellos no habían ido a consultar con Dios, eran unos profetas, eso, porque los nombraron, porque tocaba, porque eran los grandes mentirosos, dice aquí. Entonces, por eso, porque son grandes mentirosos, porque solamente se han nombrado de profetas, pero realmente sus actos, sus acciones, sus rituales paganos decía lo contrario. Entonces eso pierde credibilidad en esa persona, que dice que es profeta, pero sigue con su mal genio, sigue con sus chismes, sigue con su presunción, solamente busca que lo halaguen. Si no lo halagan ya se deprime, si no lo halagan ya está, si no le dice que feliz día o lo que sea, ya está decaído. Entonces mire que él, son profetas que hacen solamente show, y aquí lo dice también, lo habla aquí, dice, son profetas que buscan detener a la gente, pero por medio de show, por medio de mentiras, por medio de actos paganos que llevan en su corazón. Cuando el verdadero líder, el verdadero profeta que le agrada a Dios, dice que tiene que gustarle la palabra de Dios, tiene que ser un buen estudiante, tiene que tomar nota. ¿Por qué tomamos nota? Porque todos no tenemos la capacidad de asimilar lo que nos están enseñando. Entonces hay que copiar, para después repasarlo, para después aplicarlo, porque así nomás no se nos queda, ya que tenemos infinidad de cosas, de tareas, de responsabilidades que tenemos que ejecutar en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces nosotros tenemos que, si somos estudiosos de la palabra, si estamos ahí creyéndole a Dios, vamos a tomar nota de lo que nos están explicando para poder después aplicarlo, darlo a conocer. Porque si usted no explica, entonces no estamos haciendo nada. Entonces, mire que el buen estudiante, como decimos, primero escribe la teoría que le está dando y después, y Dios dice, pero ¿de dónde sacas eso? Si no has estado en mi templo, no has venido, estás hablando solamente por hablar, porque realmente lo que tú estás haciendo es abominable, dice. Con todos esos rituales lo que has hecho es dispersar las ovejas. Has hecho que la gente se espante. Y los que vienen es porque tú los manipulas mediante conjuros, rezos o actividades demoníacas a Baal. Entonces, eso no es. Entonces, mire que Dios nos aclara eso. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos como padres? Todo eso tenemos que ser unos padres ejemplares, unos padres que, verdad, le temamos a Dios, que cuando algo nos pase, digamos, no, pongamos alabanzas o digamos, sí, vamos a orar un ratico por esa persona. Eso se reconoce al líder, que le duele lo que le pasa al vecino, lo que le pasa al amigo, lo que le pasa al primo, aún al enemigo. Dios nos manda a que nosotros seamos esos siervos que a Él le agrada, no que seamos unos líderes que solamente nos nombraron porque sí, porque dijeron que eran capaces. Entonces miramos que eso lo que hace es romper el corazón, como dice en este caso. Un segundo punto dice, un líder, ¿cómo se reconoce a un siervo de Dios? Se reconoce porque tiene sabiduría para distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Versículo 16. Esto dice el Señor Todopoderoso. No hagan caso a las palabras que les dicen los profetas, porque están alimentando en ustedes falsas esperanzas. Las visiones que ellos cuentan se las inventaron ellos mismos, no viene del Señor. Mire, bien claro ahí que nos dice el Señor. No les hagan caso, dice. No les hagan caso, dice. El Dios todo dice, no hagan caso a las palabras que les dicen los profetas, porque están alimentando en ustedes falsas esperanzas. Entonces miramos que hay gente que porque de pronto está enfermo y le dicen, no, tranquilo, eso después pasa. Y no, tenemos que llevarlo a oración, tenemos que a enseñarle a que tenga esa esperanza en Dios, que lo que le está pasando pues es un proceso, que no decirle, sí, vea, póngale la velita al santo y con eso ya, falsas esperanzas. Tal vez se curará, pero la persona sigue siendo igual. En cambio, con nosotros uno le dice, ya con Dios es otra manera. Uno dice, le pasó algo en un accidente o algo, dicen, Dios es que algún propósito tiene que tener con esa situación.
no ir manipular a Dios, queremos nosotros exigirle a Dios que haga un milagro, no, Dios va a hacer el milagro cuando Él vea conveniente, cuando Él vea pertinente. Nosotros tenemos que tener calma, que vean en nosotros calma. Entonces, mire, se reconoce, por eso dice, no les hagan caso. Entonces, y con eso también tuvo que lidiar, como dice Jesús. Vamos a ver en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 23, perdón. Mateo capítulo 23. De eso, en esa área también tuvo que lidiar Jesús, que Él también nos recomienda que la gente también actúa de esa manera malintencionada. Entonces Jesús aquí en Mateo también también tuvo que lidiar con personas de esa calaña. Después Jesús le dijo a la gente y a sus seguidores: los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas. El líder lo que tiene que estar es dispuesto a ayudarles a obedecer las reglas, porque no es fácil acoplarse. En cambio acá dice que les hagan caso porque ellos son líderes inteligentes, son personas que tienen la capacidad de interpretar las leyes, pero que su ejemplo no es bueno. No podemos, digamos, a la primera confiarnos de lo que nos dicen. Por eso miramos que los de Berea, ellos, cuando les decía a los apóstoles algo, les predicaban de algo, Pablo les predicaba de la palabra, ¿qué hacían? Tomar nota, copiar el capítulo o el versículo. En ese tiempo ya de los apóstoles, de Hechos de los Apóstoles, dice que ellos fueron a predicar a pueblos. Entonces dice que los habitantes de Berea, ellos no tragaban entero. Ellos decían, yo no voy a creer lo que me está diciendo ese predicador. Tomaban nota y después iban y verificaban lo que la palabra dice. Si la palabra me confirma lo que me está diciendo, entonces ese siervo, ese sí es un líder de verdad del Señor. Ese sí es un siervo de Dios, porque lo que me está diciendo viene de la palabra de Dios. Me está exhortando basado en la palabra de Dios. Entonces, mire, no es solamente sacar una conclusión a mi acomodo. No es hablar por hablar o hacer rituales que, como dice aquí, en vez de avanzar, lo que hacen es que las ovejas se dispersen, que la gente se empanique, que el pueblo se estanque, que la iglesia se estanque, que el hogar se estanque, que la ciudad, eso afecta, el país se estanque. ¿Por qué? Porque muchas veces quieren meter cosas a su acomodo. Entonces aquí nos dice que, ¿cómo se conoce un siervo? Porque le guste la palabra, dice, porque le gusta el estudio de la palabra, porque también dice que es un siervo, ¿qué? Con sabiduría. Por eso dice, no les hagan caso, no hagan caso, dice. No hagan caso, dice, a las palabras que les dicen los profetas. Entonces, para nosotros confirmarlo de que si es de Dios, tenemos que, como decimos, el detalle es tomar nota y nuevamente llegar a la casa y volverlo a leer, y ahí Dios le habla y a Dios le confirma si es de Dios. Entonces va a sentir paz y va a sentir, como se dice, va a sentir que usted crece, porque la palabra que le dijo lo va a ayudar a crecer, como dice en Mateo, lo va a ayudar a entender lo que Dios le quiere decir, lo que lo está exhortando. Entonces miramos otro tercer punto que dice, ¿cómo reconocer a un siervo de Dios? Un siervo de Dios se lo reconoce porque da ejemplo pagando un precio. Versículo 22. Si ellos hubieran estado presentes en mi reunión secreta, habrían comunicado mi mensaje a mi pueblo y lo habrían hecho alejarse de su maldad. Miren, ¿cómo conoce un siervo de Dios? Porque da ejemplo, porque él es el primero que está ahí respondiendo del cargo que tiene. Y a veces nosotros creemos que porque ya somos profetas no tenemos que pagar un precio.
Si es profeta, dice que el profeta tiene que pagar un precio. Tiene que ser una persona confiable, que lo mira cogiendo la escoba, que lo mira haciendo un pequeño esfuerzo, llega de primero. Entonces, ese siervo, ese sí de verdad es un profeta, sin renegar, sin criticar, sin quejarse, hace la labor, porque el profeta, para ganarse ese título de profeta, tiene que pagar un precio, tiene que ser el primero en ejecutar lo que Dios le está haciendo, poner en práctica en él, porque si no paga el precio, sin pagar el precio eh, es dejarlo todo, y eso es lo que más nos cuesta. Jesús les dice en una ocasión a los discípulos, el que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz y sígame. Dejará familia, dejará esposa, padre, hijos, sobrinos, dejará todo. Dice, el que quiera ser mi discípulo, tiene que pagar un precio. Y sabemos que a muchos nos cuesta pagar ese precio. Somos líderes que nos quejamos, no queremos dejar el ego. No, como yo ya soy líder o yo soy profeta, soy pastor, mi deber es sentarme en mi trono y mandar, haga esto, haga este otro. No, el profeta es el primero que tiene que ser procesado. ¿Qué le dijo a Pablo? Pablo le dice a Dios que le quites la espina. No le dice, no te quitaré la espina, dice, porque en tu debilidad mostraré mi poder. Cuando nosotros nos bajamos de nivel y pagamos el precio, como dice aquí, pagamos el precio, dice. Tenemos que nosotros saber que si nosotros pagamos el precio, le decía Pedro, pero Señor, te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Dice, van a recibir la recompensa. Por seguirme a mí han dejado todo lo que les correspondía, su casa, han dejado su comodidad. Y muchos nos decimos líderes o profetas o ya creyentes o ya tenemos un liderazgo. Ya nos creemos que ya todo lo hemos dejado, mentira. No hemos dejado nada, todavía nos gustan muchas cosas. Tal vez dejamos literalmente la familia, el negocio lo hemos dejado por ir a estudiar la palabra, pero aún todavía vamos arrastrando la pereza, vamos arrastrando los pretextos, vamos arrastrando las emociones tóxicas, eh, el orgullo. Entonces no estamos pagando ese precio, porque para pagar el precio tenemos que, como decía, despegarnos de nosotros, desalojarnos del ego. ¿Y cómo nos desaloja Dios? Pues esto, tratando primero a nosotros, como dice aquí, tiene que ser de ejemplo, tiene que estar el primero, dice, presente en la reunión secreta. Él tiene que estar presente en la reunión secreta. Tal vez puede decir, sí, yo ya de mi casa ya vine de mi reunión secreta, yo ya vine de orar, yo ya hablé con Dios, pero cuando vamos a la reunión secreta es que Dios nos va a dotar de autoridad, nos va a dotar de muchas cosas, porque afuera no sabemos con quién nos va a tocar enfrentarnos o con qué espectáculo vamos a tener que lidiar. Ahí es donde nosotros, después de la oración secreta, el Padre nos dará el premio, como dice en Mateo 6. Dice, nos habla también de la oración secreta. Entonces miramos que dice, no va a ser fácil, dice. Pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre, así recibirás la recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que haces en secreto. Y sí, hay veces uno dice, pero yo oré, ¿por qué ahora me pasa esto afuera? Pues afuera es donde tenemos que nosotros pelamos el cobre o renegamos o solamente somos líderes que queremos brillar a nuestro acomodo sin mover ni un dedo, como decía Jesús acá. Ellos echan cargas difíciles, pero ellos no quieren mover un dedo. Entonces miramos que el líder que se conoce, que es un siervo de Dios, que le agrada a Dios, es un líder que dice que primero que paga un precio. En cuarto punto dice, es responsable en lo que va a hablar, predicar, en lo que va a hablar y en lo que va a predicar, versículo 30 y 32 al 32, versículo 30.
Por eso estoy en contra de los profetas que se roban unos a otros mis palabras, dicen el Señor. Estoy en contra de los profetas que se inventan mensajes y dicen que vienen del Señor. Estoy en contra de los que profetizan falsos sueños, dicen el Señor, que con sus mensajes y espectáculos hacen que mi pueblo se pierda. Yo no los envié ni les ordené que hablaran. Ellos no les traen ningún beneficio a este pueblo, dice el Señor. Mire cómo la gente se ve defraudada. No trae ningún beneficio, dice. ¿Qué beneficios? Sino el estancamiento, porque hasta los quieren engañar con sueños. Es que soñé con tal cosa, sí, una revelación. Dice que eso tampoco es de Dios, porque nos quiere decir que los sueños no son confiables. No son confiables, porque ese líder no ha pagado el precio. Entonces, mire que no son sueños confiables, porque de pronto un sueño, a veces soñé tal cosa, ¿y qué le contesta a la gente? Para la gente ya es una burla, dice, soñé tal cosa, sí, no, le contesta el otro, no, a lo mejor fue que esa pizza que te comiste, esa gran comilona en ese restaurante que me mostraste que estabas comiendo tanto, eso te provocó un malestar estomacal y eso te produjo unos sueños. Entonces no son sueños, son pesadillas, porque dice que eso no edifica, eso no trae ningún beneficio, dice. Entonces los sueños no son confiables, porque son profetas que están esperando que los adulen, están esperando que les hagan otros las cosas y no se esfuerzan. Entonces mire que hay que pagar un precio. Entonces por eso dice el Señor que son profetas que no saben ni lo que hablan. Hablan porque oyeron hablar a otros o porque tuvieron un sueño. Y los sueños no son confiables. Y eso también dice que no es del agrado de Dios. Se reconoce que el profeta tiene que tener el respaldo de Dios y tiene que ser prudente en lo que va a hablar, tiene que ser coherente y tiene que también ser una persona que aplique lo que va a hablar, porque tiene que ser una persona que se ponga en los zapatos de los demás, y ponerse en los zapatos de los otros cuesta, duele, talla, porque ponerse en los zapatos de otra persona no es fácil. No es fácil pagar ese precio. No es fácil. Por eso Dios, cuando escoge un líder, pues da a entender de que eran líderes escogidos a dedo. No eran líderes que fueron realmente preparados, realmente dispuestos a pagar ese precio. Entonces, ¿qué hicieron con el rebaño? Mentirle, dispersar el pueblo, estancar el pueblo. Ningún beneficio, dice. Ningún beneficio. Yo no veo ningún beneficio. Porque si tuviera un beneficio, ya se hubieran multiplicado. No, están en el estancamiento. ¿Por qué? Porque han sido líderes que lo que han hecho es oprimirlos, lo que han hecho es asustarlos, lo que han hecho es empanicarlos, dice aquí la palabra. Entonces, mire, todo eso es para que corrijamos nosotros, para que aprendamos que si nosotros queremos resultados, tenemos que pagar un precio. ¿Y a dónde lo pagamos? Pues afuera. A Pablo le dijo, yo no te voy a quitar la espina, porque en tu debilidad mostraré mi poder. Pero no, aquí son líderes que quieren hacer show, que quieren solamente quejarse, levantar prédicas a su acomodo, ven la forma de esa manera, lanzar sus sarcasmos, lanzar sus pullas, y de esa manera no atraemos a nadie, sino en el amor viendo el ejemplo, viendo que en verdad ese líder, Dios mismo le va a quitar esa carga. Pero cuando él vea que ya ese líder ha menguado, ya no se queja, ya no aprovecha la prédica para lanzar pullas o lanzar show o hacer actos impuros, dice, porque en la oración Dios está mirando nuestro corazón. Es afuera donde nosotros tenemos que mostrar qué clase de líderes somos, qué clase de pastores somos, qué clase de adultos con autoridad somos, porque a veces también en el hogar aplicamos esas cosas y de eso trae, ¿qué? Dice, estancamiento. También dice, un líder que viene de parte de Dios, dice, es un siervo de Dios, no maquille la palabra, versículo 29. ¿Acaso no es mi mensaje como el fuego y como el martillo que despedaza la roca?
dice el Señor. Un siervo que viene de Dios está preparado, va a utilizar la palabra de Dios. No va a utilizar, que soñé, que me dijeron, que vamos a hacer este ritual, que vamos a hacer estas cosas. No, dice, es mi palabra, dice, ¿acaso no es mi mensaje como el fuego y como el martillo que despedaza la roca? Dice el Señor. Su palabra es como fuego. Vamos a sentir su presencia. Su presencia va a empezar a quemar en nosotros todos esos vicios. Su palabra, mediante su espíritu, que es fuego consumidor, vamos a salir distintos de esa prédica. Vamos a salir diferentes. Pues si llegó con una amargura, pues Dios mediante su palabra le va a revelar que debe de dejar ese hábito, que debe de dejar esa mala costumbre. No que diga, vine a este culto y esta prédica, en vez de sanarme, me empeoró, salí peor, ya no tengo ni ganas de ir allá. Porque en vez de haber recibido un beneficio, salí desanimado, ya no quiero ir, ya no quiero volver. Entonces dice, sabemos que si nosotros estamos preparados, la palabra de Dios algo va a hacer en nosotros. Es como cuando usted va a que lo revise al médico, va porque le mire la dentadura y el médico le dice, esa muela es para extraerla. Pues se supone que se la va a extraer, no que se la va a dejar ahí, no que regrese con lo mismo, no que regrese desengañado. Va a salir adolorido tal vez, pero va a estar tranquilo porque les trajo esa muela podrida. Así es también, uno dice, mire el cambio, dice, no, ese marido que era gruñón, ya no gruñe, mire que ese hijo que era perezoso, ya lo veo más entusiasmado, ya lo miro más que sirve. Entonces mire que la palabra transforma, la palabra trae beneficios. Entonces mire que tenemos que experimentar algo. Tenemos que la palabra nos lleva a ¿qué? Como decían antes nuestros viejitos, antes de dormir, nos decían, ya hizo ya hizo su oración, porque antes de dormir hay que orar. Vamos a orar, vamos a hacer el acto de contrición. Dice, vamos a hacer ese acto, vamos a hacer esa reflexión, esa conciencia. ¿Qué hizo en este día? ¿Qué no hizo en este día? Vamos a hablar con Dios. Señor, este día me fue este día me porté así, este día alegué con alguien, perdóname, Señor, tal vez lo ofendí. Es un examen de conciencia. Y eso es lo que la palabra de Dios nos lleva a que hagamos, ¿qué? Ese examen de conciencia. No que salgamos iguales o peores, no que nos estanquemos, sino que hagamos que la palabra nos lleve a hacer ese examen de conciencia. Porque si hacemos ese examen de conciencia, vamos a llevar esa palabra a otros. Vea, Dios me hizo esto, Dios me habló esto, me dijo que debo de corregir tal cosa. Entonces dice, el siervo de Dios, el que de verdad está ungido por Dios, dice que no maquilla la palabra. La palabra tiene que traer una transformación, la palabra tiene que traer ese examen de conciencia en nosotros, nos debe ayudar a ser personas de verdad que cumplan, no solamente que lancemos la palabra, pero veamos que realmente no la estamos cumpliendo. Entonces mire que es importante tomar nota, y no comer entero, no dejarnos llevar por los rituales que hagan otros, no creerlos, sino que dice que primerito tenemos que mirar que ese siervo sea un siervo que pague el precio. Ya como conclusión dice, tenemos la oportunidad de pastorear un pueblo, una familia. Seamos coherentes, prudentes, que nuestro comportamiento alegre el corazón de Dios y el corazón de los que nos rodean. Amén. Esa es la palabra que Dios ha querido hoy enseñarnos para que hagamos ese examen de conciencia, porque Dios va a venir a tomarnos cuentas a todos, a líderes, a pastores, a profetas, a adultos con autoridad, que son los que guiamos un hogar o guiamos un grupo, los mismos profesores que están lidiando con niños, cómo los están formando. Dios a todos nos va a tomar cuentas de lo que hacemos y de lo que no dejamos de hacer. Por eso la palabra de Dios quiere que se nos quede en nosotros para que
hagamos ese examen de conciencia, cómo estamos comportándonos como padres, como hermanos, como líderes, como gobernadores, todos tienen que dar cuentas a Dios. Entonces miramos que todo esto implica dejar que oramos y no solamente creamos a la primera que nos digan, sino que en verdad vayamos al Señor en oración y Él nos dará lo que merece nuestra vida. Amado Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, colocamos, Señor, nuestras vidas delante de tu presencia, para que sea el poder de tu palabra, Señor, transformando nuestro corazón. No es fácil, Señor, ser un líder, no es fácil, Señor, ser un padre de familia, Señor, porque hasta los padres de familia también somos esos profetas, porque muchas veces, Señor, también como padres les profetizamos a nuestros hijos diciéndoles que nos sirven. Nuestros hijos también miran qué mañas tenemos, nos miran, Señor, tal vez haciendo rituales paganos. Señor, te pedimos perdón, Señor, por esos padres de familia, Señor, que no son esos buenos líderes, que lo que les dejan es un mal ejemplo, los ven fumar, los ven renegar, los ven quejarse, los ven enojones, porque son padres que no quieren pagar un precio, son padres que no quieren ser un ejemplo a seguir. Y de todo nos vas a tomar cuenta, Señor, de cómo formamos a nuestros hijos. Los formamos para que el día de mañana sean un ejemplo a seguir, o los formamos para que se estanquen, para que en vez de buscarte a ti, salgan a buscar tal vez, quién sabe, a buscar refugio en el alcohol, en los vicios, en malas amistades. Oh Señor, te pedimos perdón, Señor, por todos los profetas, llámense como se llamen, de una iglesia, de una congregación, que tal vez dicen una cosa y hacen otra, Señor. Lo que hacen es solamente lastimar, insultar, y eso hace que el pueblo se disperse, Señor. Oh bendito Dios, te ruego, Señor, para que nos des sabiduría, que nos des esas capacidades de ser padres o líderes que guiemos hacia tus atrios, Señor, hacia tus caminos, que los llevemos a que tomen conciencia de sus actos. Gracias, Padre, y bendice a todas las personas que se han conectado con este programa, Señor, que nos da de mucha enseñanza, primero a nosotros para que corrijamos y después al pueblo, Señor. Gracias, poderoso Rey. No es fácil pagar el precio, Señor bendito. Tú sabes, bendito Dios, que todo cuesta, Señor. Por eso, Señor, te pedimos perdón si tal vez no hemos dejado muchas cosas como tú exiges, Señor. Y si queremos ser tus discípulos, tenemos que dejar muchas cosas, Señor. Tal vez las hemos dejado muchas cosas, pero hay otras que todavía, Señor bendito, las cargamos. Todavía no dejamos esos vicios y esas malas costumbres. Todavía no queremos avanzar, queremos seguir estancados. Bendito Dios, a nuestro acomodo. Por eso, bendito Dios, eso hace que no seamos creíbles, Señor. Te pido perdón, Señor bendito, y te ruego que bendigas este resto de este día, este resto de esta semana, que bendigas a las personas que han tomado su tiempo para escuchar tu palabra, que tu palabra sea para que nos fortalezca y nos ayude a ser mejores. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.